¿Cómo están, chicas de quinto año de secundaria? Bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Esta semana ingresamos a la semana 34 y nos corresponde realizar una nueva actividad. La actividad de esta semana es una actividad de tipo oral y es justamente la exposición. Vamos a descubrir paso a paso cómo es que lo vamos a organizar y en base a qué tema vamos a realizarlo, que creo yo es un tema que les va a gustar muchísimo. Sin más, vamos a comenzar con las indicaciones para el trabajo de esta semana. Muy bien, chicas, y tal como lo pueden ver en pantalla y tal como ya se les había indicado en la introducción del video, esta semana nos toca hacer una exposición oral. Y una exposición oral nada más y nada menos que acerca de mujeres que lucharon por la igualdad. Es una actividad que me tiene muy contenta, estoy muy feliz que la plataforma Aprende en Casa haya propuesto este tema, porque siento que es muy importante, sobre todo para nosotras que estamos en un colegio de mujeres, saber a quiénes les debemos los derechos que hoy en día gozamos como peruanas. Así es que comencemos con esta actividad. Primero tenemos que preguntarnos qué vamos a trabajar esta semana. Esta semana estamos desarrollando la competencia de se expresa en su lengua materna. ¿Por qué? Porque es una actividad de tipo oral. Y el producto de esta semana es exponemos sobre las mujeres que reclamaron igualdad de oportunidades. Es decir, vamos a investigar acerca de esas mujeres peruanas que reclamaron igualdad de oportunidades para todas. Quienes estuvieron ahí en la lucha a lo largo de la historia para que nosotras, como les dije al inicio, gocemos de los derechos que hoy en día gozamos. Continuemos entonces preguntándonos qué es una exposición. Seguramente ustedes a este punto ya lo saben, seguramente ustedes no solamente lo saben, sino que ya han realizado exposiciones antes, chicas de quinto año de secundaria, pero de todas maneras vamos a hacer un pequeño recordatorio. Dice, el objetivo de una exposición siempre es informar. Ahora, informa utilizando ¿qué? Punto número 1, un registro formal, vocabulario y conectores adecuados. ¿Ok? Ustedes son las expositoras, casi como si fueran la misma Ariana. ¿Ok? Entonces, traten de utilizar un registro formal, no un registro informal o muy coloquial, sino un registro que esté a la altura de esta exposición. Punto número 2, desplazamiento adecuado. Es importante que ustedes, ya les voy a indicar cómo es que me van a enviar el trabajo, pero es importante que ustedes también se desplacen. Es un aspecto que siento descuidamos un poco cuando estamos exponiendo. Normalmente por nerviosismo solemos quedarnos muy quietecitas en nuestro sitio. Cuando estaban en clase de repente se apoyaban incluso en la pizarra. Y es un aspecto que, como les digo, normalmente se descuida, pero ustedes ya, chicas de quinto año de secundaria, próximas a egresar y a iniciar su carrera en educación superior, son aspectos que tienen que pulir, ¿ok? Punto número 3, los gestos y movimientos pertinentes, ¿ok? Estamos hablando acerca de un tema muy importante y es sobre mujeres que lucharon por la igualdad de derechos. Entonces, todos los gestos, los movimientos de sus manos, los gestos de su rostro, tienen que enmarcar y apoyar la información que ustedes le están dando al oyente, ¿ok? Siguiente, la voz impostada. Es importante que ustedes de alguna forma busquen el registro de voz adecuado para que el oyente, valga la redundancia, las escuche y entienda. ¿Okay? Que su exposición oral pueda cumplir con su propósito, que es llegar al oyente y brindarle información de manera adecuada, de forma interesante, ¿sí? Mantener la expectativa siempre del oyente. Y por último, estamos hablando acerca de material de apoyo. Es importante que ustedes consideren material de apoyo, sea que realicen su exposición oral netamente por medios digitales, de repente así como yo lo estoy haciendo, ¿no? Que estoy programando las diapositivas, tengo mis diapositivas de un lado y está mi carita explicando la clase de otro lado, ¿no? De repente ustedes lo pueden hacer de la misma forma o de repente les gusta trabajar más con material físico, tienen ese talento, pueden realizar carteles, imágenes, de repente ciertos dibujos que acompañen su exposición oral y refuercen la información que le están dando al oyente, ¿sí? Continuemos entonces. ¿Cuál es la estructura de una exposición? Una exposición tiene 3 momentos importantes. Primero, el inicio. Se presenta el tema de la exposición, ¿ok?
En el inicio se presenta el tema de la exposición. Recuerden, el tema de esta exposición es hablar sobre mujeres que lucharon por la igualdad de derechos. ¿Está bien? Punto número 2, el desarrollo. Dice, se explica el tema de la exposición y para ello se presentan la información y los datos más relevantes. Este aspecto es importante. Estamos hablando de los datos más relevantes. ¿Ok? Una exposición, como les dije, tiene que mantener al oyente o al receptor a la expectativa de lo que ustedes están contando. Y si es que consideran muchísimos datos o datos de repente no tan relevantes, el oyente definitivamente se va a terminar aburriendo. Entonces es importante que ustedes seleccionen esos datos más importantes. ¿Qué datos siento yo van a llamar y van a captar la atención del oyente? ¿Sí? Y por último, la conclusión. Se cierra la exposición con un resumen o síntesis de las principales ideas expuestas. ¿Ok? Es importante que al finalizar su exposición, ustedes hagan un pequeño resumen, una pequeña sinapsis acerca de todo lo que han visto. Obviamente, resaltando los puntos más importantes en su exposición. ¿Ok? Esto, en teoría, es una exposición oral. Ahora, vamos a ver cómo organizamos nuestra exposición oral teniendo en cuenta el tema de la semana. ¿Sí? A ver, yo les propongo 5 autoras que siento yo, 5 mujeres peruanas que han luchado muchísimo y que gracias a ellas siento o a las que les debemos los derechos, como les dije, que hoy en día gozamos o las oportunidades que hoy en día tenemos, ¿sí? Les propongo 5 peruanas ilustres, 5 peruanas importantes en nuestra historia. Tenemos a Clorinda Mato de Turner, tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera, tenemos a Manuela Sáenz, tenemos Francisca Subiana La Mariscala y tenemos a Teresa González de Fanning. Sé que a lo largo de la historia, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, hay muchísimas mujeres que han aportado a, nuevamente, en la lucha de esta igualdad que hoy en día casi gozamos, ¿no? Pero me gustaría que el tema de la exposición sea en base a estos personajes de mujeres peruanas. Siento que sería muy enriquecedor para ustedes saber, como les dije, a quién le debemos las oportunidades que hoy en día tenemos, ¿sí? Entonces, esas son las autoras que yo les propongo. Hay mucha información al respecto. La plataforma Aprende en Casa nos ha dejado esta semana mucha información, así es que se las voy a estar dejando adjuntas en la descripción del video y por medio de la plataforma Classroom, como siempre lo hago, ¿sí? Entonces, punto número 1 o el paso número 1 es escoger a la autora de tu preferencia. Puedes de repente buscar brevemente información de todas y ver cuál de ellas te llama más la atención, ¿sí? Sería muy bonito. Continuamos. La estructura de nuestra exposición. ¿Cómo vamos a organizar nuestra exposición? En nuestro caso, ¿qué elementos, qué aspectos yo les sugiero para su exposición? ¿Ok? El primero es, obviamente, su exposición empieza con un saludo y presentación. Saludan al oyente, saludan al receptor, se presentan y presentan su tema, como ya lo habíamos visto hace un momento. Punto número 2. Presenten 5 datos biográficos relevantes de la autora escogida. Solamente he colocado 5 datos relevantes. ¿Por qué? Como les dije, a veces algunas exposiciones suelen ser muy tediosas porque ahondan mucho en cada detalle de la persona que están hablando, ¿no? Por ejemplo, qué día hizo su comunión, cuál era su plato favorito, aspectos que realmente no son muy relevantes, ¿ok? Entonces, lo he sintetizado solamente en que consideren 5 datos biográficos importantes, ¿ok? Ahora, punto número 3, menciona los textos de su producción que guarden relación con el tema. Estas mujeres, estos personajes, destacan porque han realizado mucha producción literaria. No solamente literaria en general, sino literaria acerca del tema, ¿ok? Exponiendo este tema de desigualdad, ¿sí? Por ejemplo, Clorinda Mato de Turner escribe Ave sin nido, que es un libro que expone esta desigualdad social, que expone los abusos que sufren las mujeres y que de alguna forma pone sobre el tapete este tema, ¿sí? Así como ella, todas las mujeres que les presenté hace un momento tienen producción literaria sobre el tema y sería interesante que
consideren aquí no solamente los títulos, sino algunas ideas importantes, ¿no? Sobre de qué va cada uno de estos textos, ensayos o libros que hayan escrito estas mujeres. ¿Ok? Punto número 4. Destaca las acciones que fomentó en pro de la igualdad de oportunidades. Estas mujeres no solamente se dedicaron a escribir, sino que paralelo a eso, realizaron muchas otras acciones que promovieron esta situación de igualdad. ¿Ok? Entonces sería bonito que también investiguen al respecto. Y punto número 5, elabora 3 conclusiones. Como ya hemos visto, una exposición oral o la parte de cierre de la exposición oral siempre es concluir o resumir brevemente lo que hemos visto a lo largo de todo el discurso, ¿no? Entonces, el último paso, el último PPT, en su última diapositiva, en el último momento de su exposición, sería interesante que ustedes elaboren 3 conclusiones acerca de lo que se ha visto. Ahora, dentro de esas conclusiones o parte del cierre, en esa parte del cierre, me gustaría que ustedes también hagan una reflexión personal, ¿ok? ¿Qué aprendieron acerca de este personaje? Cuáles son sus, de repente sus comentarios, o los comentarios que tengan acerca de la vida de este personaje, cómo se sienten al respecto, ¿no? Con la lucha de esta mujer, ¿no? Me llamaría mucho la atención esa parte, nuevamente, porque todas aquí, Colegio Montserrat, somos mujeres. Entonces, me gustaría mucho también valorar y apreciar su opinión. Muy bien, chicas, entonces esto es todo en cuanto a indicaciones. Ahora vamos a la parte de recomendaciones finales. ¿Ok? En recomendaciones finales tengo solamente 3 recomendaciones. La primera es que apoyes tu presentación de material que ilustre tu información. Ahora, puede que ustedes dominen muy bien los medios digitales. Como les daba un ejemplo, pueden organizar su exposición tal como yo lo estoy haciendo. De repente un video puesto encima de otro, ¿no? En el que ustedes vayan pasando diapositivas y su carita esté a un lado de la pantalla explicando lo que vemos en las diapositivas, ¿ok? O de lo contrario, pueden también organizar material físico, ¿sí? Material físico en el que ustedes de repente elaboran carteles y lo van mostrando según la secuencia de ideas que estén exponiendo. Eso también sería interesante. ¿Ok? Pueden de repente pedirle ayuda a sus familiares y que estén parados de repente al lado de ustedes y vayan sacando una imagen tras otra según lo que ustedes van explicando. ¿Sí? Sería bastante interesante y siento que el material de apoyo, como dice el nombre, apoya las ideas que ustedes están exponiendo. Entonces, no se olviden de ese detalle. Muy bien, punto número 2, no olvides los aspectos de oralidad para tu exposición. Nosotros ya hemos trabajado este punto, algunos trabajitos ya de oralidad, hemos hecho monólogo, hemos hecho discurso, hemos realizado también intervenciones orales por la plataforma de Google Meet, así es que ya sabemos qué aspectos de oralidad normalmente califico, ¿no? Primero, el hecho del volumen de voz. El volumen de voz tiene que ser correcto y adecuado para que el oyente, el receptor, te escuche y te entienda con claridad. No puedes usar ese tipo de voz. Tienes que utilizar un timbre de voz que apoye la información que estás brindando, ¿ok? Otro aspecto que estamos evaluando es el tema del tono, ¿no? El tono de tu exposición. La entonación, mejor dicho, ¿no? La entonación de tu exposición. No puedes hacer siempre la exposición en un mismo tono porque se vuelve monótona, ¿no? Cuando hablo del tono, quiero decir la intención, la variación del volumen, la variación de la intensidad con la que vas dando tu discurso o tu exposición oral, ¿no? No es lo mismo que digas, Teresa de Fanning fue una persona importante para las mujeres porque luchó contra los derechos, a que digas, Teresa de Fanning fue una autora peruana que luchó por los derechos de igualdad a favor de las mujeres, ¿no? El tono, la tonalidad, la entonación ayuda mucho también como soporte a tu información, le da sentido, ¿ok? Le da cierta intención a lo que estás diciendo, ¿sí? Por eso es muy importante. Ahora, también tenemos el hecho de otros aspectos de la oralidad, la vocalización, el hecho de que tratemos de articular bien cada palabra para que se nos entienda. Y otros aspectos dentro del universo de la oralidad que tienen que ver también con los gestos. ¿Okay? Los gestos del rostro, el uso de las manos y el desplazamiento, como ya lo habíamos visto.
Y por último, revisa diversas fuentes de información. Tenemos esta semana un tema de exposición bastante rico, creo que lo van a disfrutar muchísimo y es importante revisar diversas fuentes de información. Ahora, se me ocurre, pueden incluir en su exposición oral de repente algún video ilustrativo, algún clip, por ejemplo, el programa Sucedió en el Perú, ha hecho muchísimos documentales con respecto a estas mujeres, así es que sería bonito que lo vean y que de repente puedan agregar alguno de esos clips a su exposición. Creo que le daría un plus y sería muy interesante y captaría mucho la atención del oyente. ¿Ok, chicas? Entonces, este es el trabajo de esta semana. Amplío pantalla para despedirme y dar algunos consejitos finales. Muy bien, chicas, entonces esto es todo por esta semana. Es una actividad que me emociona muchísimo y ya quiero recibir sus entregas y ver qué tanto han investigado, qué tanto han aprendido. Me gustaría, como les dije, ver mucho a qué reflexión llegan para cuando terminen todo este proceso de investigación. Siento que es importante y qué bueno que la plataforma Aprende en Casa haya planteado este tema porque, como les dije y les he dicho muchas veces a lo largo de esta clase, es importante saber a quiénes les debemos los derechos que hoy en día como peruanas gozamos o las oportunidades que hoy en día gozamos. Sé que aún estamos en la lucha, aún estamos moviéndonos para seguir promoviendo los derechos de las mujeres, para que pare la violencia de género, para que se nos brinden mayores oportunidades académicas y laborales, pero definitivamente tenemos también que agradecer a muchas mujeres porque las oportunidades que gozamos hoy en día no han sido las mismas para mujeres de otras generaciones y eso es algo que también debemos agradecer. ¿Ok? ¿Qué mejor forma de agradecer que informándonos acerca de esto? ¿Sí? Entonces, esto es todo por la actividad de esta semana. Por la plataforma de YouTube me despido hasta la próxima semana, pero nos vemos en unas horitas en nuestro momento sincrónico por WhatsApp. Cuídense mucho, chicas. Nos vemos.